buenos días a todos y todas en esta mañana. Desde luego que es el Señor quien prepara la reunión. Alguna vez les digo los de la alabanza, por favor, de la alabanza, hoy no les he dicho ninguna, pero creo que ciertamente es el Señor, y menos mal, el que edifica la casa, si no en vano edificamos. Ya veréis por qué. Eduardo nos hablaba de Job. Daremos a Job en esta mañana varias veces, y las alabanzas, desde luego, que vienen muy al que vamos a hablar esta mañana. Queridos hermanos, Job y Habacuc vivieron situaciones de crisis. ¿Os suena esta palabra de crisis? ¿Verdad que suena hoy en día? ¿Verdad? Vivieron situaciones de crisis, pero hubo algo importante que también es aleccionador para nosotros, que reconocieron la situación en la que vivían. No solamente sabían, sino se sentían parte de esa situación. En todo tiempo, en todo lugar, Job y Habacuc, a pesar de todas las circunstancias, incluso Jeremías, hombre, hay un libro que lleva el nombre de Lamentaciones, ya me diréis, pero aún así no perdieron, usando la alabanza, en todo lugar, la esperanza en el Señor. Y no solamente no perdieron la esperanza en el Señor, sino que abrieron su corazón al Señor. Permitidme en esta mañana invitaros a que abráis conmigo el libro del profeta Habacuc. Y vamos a ver, en el tiempo breve que tenemos, tres breves lecciones, tres tiempos de Habacuc que son válidos para nuestra iglesia y para nosotros en particular cada uno. Dice el capítulo 1 del profeta Habacuc, el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Primero que veo en el profeta Habacuc en esta mañana es que podemos vivir tiempos de desesperación. Es decir, de no tener esperanza, de estar desesperados, de estar agobiados, agotados. Vivimos tiempos de intranquilidad, tiempos de convulsión social. Sabemos de guerras que está habiendo, otras guerras que no son tan mediáticas, pero que está habiendo. Hay una crisis social. Esta semana que terminaba ayer hablaba con una persona que está en un centro de crédito y me decía, hay una tremenda crisis, hay una sensación de inseguridad y me decía, de desesperación. Vivimos tiempos así. También las iglesias, la iglesia en general está viviendo ataques. Nunca más que ahora ha habido doctrinas falsas y las que va a haber. Y como iglesias locales vemos en general que muchas veces no hay compromiso con la iglesia local. Y cada vez, tristemente, desgraciadamente, casi ya no es noticia, hay divisiones de iglesias. Y eso es una forma de violencia. Hay una forma, como dice el profeta, de violencia. Y parece que el Señor no oye nuestras rogativas. Incluso a veces en lo personal, cada uno de nosotros, parece como si Dios no oyese nuestros ruegos. Llevamos orando por cosas hace tiempo y parece que Dios no nos responde. Oramos, por ejemplo, para que la iglesia crezca. Y quizá nos desanimamos si no crece la iglesia al ritmo que nos gustaría. Olvidándonos que el que tiene más interés en que crezca la iglesia no somos los miembros, sino que es el mismo Señor. Y es una desesperación. Yo a veces me desespero, os lo confieso. Ese que está esta mañana aquí es una persona desesperada por muchas cosas y necesitada profundamente de Dios. Oramos a veces por situaciones personales que vivimos. Yo desde niño, una de las cosas que estoy orando es por mi carácter. Y a veces mi carácter me juega, no voy a decir malas pasadas, sino que me tiende trampas y caigo en ellas. Vivimos a veces, oramos por situaciones laborales, oramos por situaciones familiares, oramos por situaciones a veces en el bloque de vecinos y nos sentimos como que Dios no oye. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y una de las cosas más, digamos así, tristes, más desesperantes, valga la expresión, es hablarle a alguien y que no te oiga, ¿verdad? Te sientes mal cuando estás hablándole a alguien y no te hace caso. Y a veces nos podemos sentir así. Y ante eso podemos dudar de nuestra fe o podemos buscar a Dios.
Y fue lo que hicieron Job. Esta mañana se nos decía, ¿verdad? Hay una declaración de fe en el libro de Job que a mí, yo espero no tener que llegar a eso, queridos hermanos, os lo digo. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Tremenda la fe de Job. Job vivía momentos de crisis, pero lo vivió como un momento de oportunidad. Recordamos al profeta Habacuc, recordamos a Pedro. ¿Cuántas crisis tuvo Pedro? El terco Pedro, que me recuerda a un terco llamado Jonathan. Pero creo que Dios permite situaciones de crisis en lo personal e incluso como iglesia para que le busquemos. Como dice una de las alabanzas, cada vez que mi fe es probada, nuestra fe es probada en las crisis. Y nuestra fe es probada constantemente. Y en cada examen, queridos hermanos, tenemos la oportunidad, pero también tenemos la bendición, el regalo de Dios, de acercarnos más a Él, incluso en la desesperación. Alguien escribió, si Dios no tuviese la intención de escucharnos, no nos pediría que orásemos. Por eso Dios permite situaciones de crisis. Y no es ningún pecado no expresarle al Señor nuestras crisis. Llegamos al capítulo 2, voy muy rápido en esta mañana. Capítulo 2, sobre mi guarda, versículos 1 y 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Qué cambio, ¿verdad? El capítulo 1. Perdón. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Quisiera sobre todo destacar, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré y velaré para ver lo que se me dirá. Y el Señor me respondió. ¿Qué cambió del capítulo 1 al capítulo 2? Tiempos de desesperación, pero los tiempos de desesperación también, como apuntaba, son tiempos de búsqueda. Para un creyente que sabe que depende de Dios, esos tiempos de desesperación se convierten en una hermosa oportunidad de saborear a Dios, de escuchar a Dios, porque su poder se manifiesta, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué paradojas? Son las paradojas de la vida cristiana. Podemos enfadarnos, queridos hermanos, como Habacuc, como Job. Podemos discutir, podemos incluso sentirnos agotados, pero jamás hemos de dejar de buscar, de tener tiempo de búsqueda. Porque, queridos hermanos, Dios no escucha algunas de nuestras oraciones. Dios escucha todas, absolutamente todas nuestras oraciones. Si Dios nos escuchara simplemente cuando estamos felices de jiji, jaja, entonces no sería Dios, sería un ídolo. Pero Dios, el Todopoderoso, nos escucha, estemos como estemos. Al corazón afligido no despreciarás tú, dice la Escritura. Hay cosas que solamente descubrimos de Dios cuando nos hemos vaciado de nosotros mismos, como le sucedió al profeta Habacuc. Habacuc, cuando se desvació 100% de él, fue cuando pudo escuchar la voz de Dios. Dios no respondió hasta que él se vació, hasta que estuvo atento, afirmó el pie y se puso a velar para escuchar la voz de Dios. Recordamos a Elías, el profeta Elías, cuando Elías se vació de sí mismo, después de un triunfo, ¿recordáis? Sobre los sacerdotes de Baal. Después vino sus temores, después vinieron miedos tremendos a Elías. Óigame, a cualquiera de nosotros, mejor dicho, tendría miedo sabiendo que la reina te quiere matar. Ya tenemos miedo cuando alguien nos quiere hacer daño, imagínate si sabes que te quieren matar. Todos tendríamos miedo. Pero fue cuando estaba atento. Dice una de las versiones, como el centinela está en su puesto. Aquí dicen, sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dice. Hay una versión que traduce sobre como el centinela estaré en su puesto. Dios no habla al turista espiritual, sino al que pone su morada en el Señor. Por eso podemos decir el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. No el que pernocta, no el que turistea, valga la expresión.
Ojalá este curso que comenzamos hoy sea un curso para poder, como el profeta Habacuc, escuchar la voz de Dios. Porque, queridos hermanos, una cosa es oír, dice el diccionario que oír es lo que se percibe, los sonidos que se perciben con los oídos. Un ruido, lo oímos. Pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es decir, atesorar. Por eso Jesús, luego en el ministerio diría, escudriñad las Escrituras. Es decir, prestad atención, escuchad. Podemos oír la voz de Dios y podemos endurecer nuestro corazón, como hizo el pueblo de Israel en el desierto, en Meriba. O podemos oír la voz de Dios y, como dice el versículo, y velaré para ver qué se me dice, para escuchar la voz de Dios. La actitud de Habacuc creo que es nuestro ejemplo. Dios solamente habla cuando hay una actitud de escuchar. Sobre mi alma, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza, es decir, sobre el Señor, no sobre mis quejas, afirmaré el pie. Muchas veces vivimos del autovictimismo en vez de vivir en la presencia del Señor. El domingo pasado terminábamos recordando a un joven que oró, Señor, habla, que tu siervo oye. Podremos oír la voz de Dios en la lectura de la palabra, en una alabanza, en una predicación y olvidarla a rato. Escuchar requiere, como digo, atención, meditación, estar como ese centinela. Requiere estar atento a las respuestas de Dios. Fijémonos, ¿a qué me ha de decir respecto a mi queja? Y el Señor, me gusta mucho el verbo, no dice me habló, sino dice me respondió. Muchas veces simplemente queremos que Dios hable, no que Dios responda, pero Dios quiere tener precisamente con nosotros una conversación tú a tú. Si no, entonces Dios sería un centro oficial, permitidme. Requiere que estemos atentos a sus respuestas. A veces tenemos tanto de lo que quejarnos a Dios que no le dejamos responder. ¿Sabes? Y le decimos, Señor, pero en vez de escuchar la voz de Dios. Ojalá este curso sea un tiempo en el cual, personal y como iglesia, estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y como el profeta Habacuc a ser transformados. Capítulo 3, versículo 2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una versión, la nueva versión internacional, dice, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en este tiempo de crisis, Señor. En tu ira ten presente tu misericordia. Y la nueva traducción viviente traduce, he oído todo acerca de ti, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, 2022 es un momento de profunda necesidad. Señor, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enfado, en tu enojo, recuerda tu misericordia. Queridos hermanos, necesitamos no solamente recordar lo que Dios hizo en el pasado, sino pedirle que vengan nuevos tiempos de bendición. Dice nuestro texto, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. La otra vez se traducía, realízala de nuevo en nuestros días. En este momento de profunda necesidad, Señor, ayúdanos como lo hiciste en el pasado. Queridos hermanos, Dios actuará en nosotros en este nuevo curso si nos derramamos ante Él plenamente y si estamos dispuestos no solo a oír, sino a escuchar su voz. No necesitamos vivir igual que en el pasado. Necesitamos recobrar el fuego del primer amor. O como diría el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, no apagar al fuego. ¿Y sabes cómo apagamos el fuego? Cuando vivimos de la queja y no vivimos de buscar la presencia de Dios. Así pues, en los últimos minutos, en los últimos instantes, después de esta breve sinopsis sobre Habacuc, quisiera plantearos, compartiros 3 metas para este curso. En primer lugar, ser una iglesia que ora desesperadamente viendo la situación que vive. Porque vivimos en un mundo de conflictos, en un mundo de crisis personales. Todos tenemos algún conflicto, ¿sí o no? Todos necesitamos orar unos por otros.
Pero sobre todo, queridos hermanos, estar desesperados, porque millones de personas no conocen a Cristo. Y si esta no es tu desesperación, si esta no es mi desesperación como creyente, me estoy olvidando para qué me salvó Dios. Dios nos salvó para ir y hacer discípulos. Ojalá en este curso seamos una iglesia desesperada por los que no conocen a Cristo, porque no puede haber una mayor desesperación para un cristiano que no sea eso. En segundo lugar, segunda meta, permitidme, que seamos una iglesia que escucha, se queja delante de Dios, pero una iglesia que escucha la voz de Dios. ¿Y cómo lo podemos escuchar la voz de Dios? Buscándole cada día, buscando su rostro, como dice la Escritura, buscadme y viviréis. Dios no nos llamó para sobrevivir, sino para vivir en abundancia. Siendo cada día, permitidme, más insatisfechos para ser llenos de la presencia de Dios. Más insatisfechos de nosotros para ser llenos de la presencia de Dios. Siendo una iglesia que se dedica a tener tiempo a Dios. Las reuniones, como veremos dentro de un instante. Siendo una iglesia que vive algo que hoy no se lleva, la fraternidad. No se trata de un grupo, se trata de fraternidad. Y en tercer lugar, siendo como Habacuc, estamos viendo el ejemplo de Habacuc, siendo una iglesia receptiva, acogedora, como lo fue Habacuc. Acogedora a lo que Dios quiera mostrarnos en este nuevo curso. Yo intuyo por dónde puede ser, pero no sé lo que Dios nos va a mostrar en este curso. Menos mal, ¿verdad? Si no, no merecería la pena. Seamos una iglesia acogedora a lo que Dios muestra. Señor, he oído tu palabra, por lo tanto, Señor, aviva tu obra. ¿Qué tendrá Dios para nosotros en este año? ¿Qué avivamiento querrá darnos Dios en este año? Que con nuestra actitud, queridos hermanos, incluso nuestras palabras, fuera de la reunión, donde vivimos, al salir, donde sea, seamos luces en medio de la oscuridad. Porque vivimos en un mundo de luces de neón, pero un mundo en tinieblas espiritualmente. Seamos una iglesia receptiva y acogedora para que acojamos a los que el Señor quiere añadir en este nuevo curso. A los que se fueron, también recordarles y acogerles. Y cómo no, a los que están. Que en este año fomentemos entre nosotros ese avivamiento de Dios, porque el avivamiento no viene si no empieza en nuestros corazones. Concluyo. Decía el profeta, y lo dice en un momento de crisis, un profeta cautivo. Dígame, para escribir de libertad en momentos de cautividad hay que tener la fe que el Señor quiere que tengamos. Oye, el profeta Daniel dice, y concluyo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que el Señor os bendiga.